Argentina está viviendo algo que nadie se atrevía a imaginar. En un país devastado por la inflación, la pobreza estructural y un Estado que se comía todo lo que producía la sociedad, un hombre irrumpió con una sola promesa: devolverle el poder a la gente. Javier Milei no llegó para administrar la decadencia como los anteriores, llegó para cortarla de raíz. Su mensaje fue claro desde el principio: basta de robarle al que trabaja para mantener al que no produce. Su plan no era uno tradicional, era una refundación. Nada más injusto que la justicia social, porque en realidad es un acto violento. Redistribuir el ingreso es un acto violento. Vos fíjate esto, es un castigo al exitoso, eso penaliza el crecimiento. Hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. O sea, el que es rico porque trabajó y se esforzó, a joderlo. Y el que es huevón y está pobre, a darle. ¿Cómo? La casta no la combate la tibieza, la casta se combate con coraje, dijo Milei en su discurso más viral, y lo cumplió. Ajustó más de 5 puntos del PBI en pocos meses, redujo ministerios, canceló contratos millonarios sin justificación, cerró organismos duplicados y exigió que cada peso tenga justificación. El superávit fiscal no fue mágico, fue el resultado de devolverle a la gente lo que era suyo. En palabras del propio presidente, cada peso que gasta el Estado es un peso que antes le sacó por la fuerza a alguien que lo ganó trabajando. Cuando Brancatelli habla de los derechos que se otorgaron, cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Esos derechos hoy se llaman 20 millones de cheques, 7 millones de jubilados, 4 millones de empleados públicos, 11 millones de planes sociales para 8 millones que laburamos. Quiere decir que para cada uno que trabaja tiene que bancar 2,5. Eso ha llevado la presión fiscal a niveles estratosféricos y eso es lo que hace que este país no pueda crecer. La inflación en junio de 2025 fue del 1,6% el aumento de la inflación de junio, por debajo de lo que calculaban todas las consultoras. Pero lo que realmente está cambiando es la mentalidad. La gente empieza a entender que cuando el Estado se retira, el ciudadano se levanta. Emprendedores que antes se escondían del fisco ahora formalizan. Comerciantes que vivían asfixiados empiezan a respirar. Y todo esto sin imprimir un solo peso. Porque Milei no vino a inflar la economía, vino a desinflar la mentira. Y realmente se está trabajando mucho porque ha bajado mucho los precios. Casi hemos vuelto que... Sí, aunque no lo creas, bajaron mucho los precios. Respecto de diciembre del año pasado, con respecto a era re incierto, no se podía pensar más que en ver cuánto iba a subir al otro día. Y hoy es cuánto va a bajar al otro día. Cómico, pero aliciente. Este no es un plan de ajuste, es un plan de devolución, devolverle al trabajador lo que le pertenece, que cada argentino pueda decidir qué hacer con su plata sin que el Estado le imponga prioridades. Milei no solo achicó el Estado, lo está rediseñando para que vuelva a estar al servicio del ciudadano. No es eliminar por eliminar, es cortar lo que no sirve, lo que no ayuda a crecer como país. Y esa lógica podría ser aplicada en muchos otros rincones del mundo. El politólogo Agustín Laje lo expone con crudeza. El Estado se ha convertido en un monstruo que no produce nada, pero consume todo. Y Milei lo entendió como pocos. Eliminó estructuras que solo servían para distribuir sueldos públicos entre amigos, desarmó la maquinaria de los privilegios y puso a los funcionarios a trabajar en serio. Hoy, en Argentina, el Estado ya no es un botín, es una herramienta, o empieza a hacerlo. En Argentina, durante los últimos 20 años y más, fuimos acostumbrados por el socialismo del siglo XXI a pensar que el Estado debía ampliarse indefinidamente porque a más Estado, más bienestar y más justicia social. ¿Qué es la propiedad privada? Es lo mío. Claro, pero ¿qué significa que esto sea lo mío? En una sociedad libre significa que me rompí el lomo trabajando para poder adquirir esto que es mío. Nayib Bukele, desde El Salvador, lo dijo sin rodeos. Nosotros también redujimos el Estado, eliminamos privilegios y devolvimos el poder al pueblo. En lugar de inventar más cargos, los eliminó. En lugar de crear nuevas oficinas, cerró las que sobraban. Y en lugar de vivir de impuestos, bajó la carga sobre quienes producen. El resultado: El Salvador es hoy uno de los países más seguros de América. La gente trabaja, invierte, crece. ¿Es esto coincidencia o consecuencia? Vamos a pasar de 3.000 funcionarios a 500. Y
sin contar los cargos de confianza. Gerente, secretario municipal, síndico, gerente legal, UASI, catastro, CAM, mercados, etcétera, asistentes, los asesores de los asesores. Todo eso se va a reducir. Y ahora la pregunta inevitable. ¿Tu país está preparado para una transformación así? ¿Querés que te devuelvan lo que es tuyo? ¿Querés pagar menos impuestos y que el gobierno se meta menos en tu vida? ¿O vas a seguir financiando con tu esfuerzo a una clase política que no rinde cuentas? Repasemos. ¿Hay en tu país algún Milei? ¿Alguien que quiera recortar todo lo que no funciona? ¿Alguien que te devuelva la libertad de trabajar y decidir? En España, Santiago Abascal empieza a decir lo que nadie dice. La gente no quiere más impuestos. Quiere que el Estado se aparte, que deje de estorbar. Y tiene razón. Cada vez más españoles se sienten atrapados entre impuestos asfixiantes, burocracia paralizante y una clase política desconectada. Nosotros somos partidarios de bajar todos los impuestos. Y los que no queremos bajar es porque los queremos suprimir. Y esa es nuestra posición. Que hay que hacer también una acometida frontal contra el exceso de gasto político. Hay muchas cosas que no debe pagar el Estado. El Estado no debe pagar a los partidos, debe pagarlos sus afiliados. El Estado no debe pagar a los sindicatos, debe pagarlos sus sindicatos. El Estado no debe pagar a las asociaciones de empresarios, debe pagarlo a los empresarios. Y el Estado tiene que dedicarse a garantizar nuestra seguridad, la educación, la salud. Bajas, impuesto de la renta de personas físicas. Si ahorras, impuesto de patrimonio. Si consumes, impuesto del valor añadido. Si inviertes, el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados. Si lo regalas, el impuesto de donaciones. Y si te mueres, el impuesto de sucesiones. Queremos que el Estado nos deje en paz, gritan desde Vox. Y no son pocos. Donald Trump ya se sumó al reconocimiento. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. Y lo que están viendo es que se puede, que cuando el Estado se achica, la libertad se expande, que cuando bajan los impuestos, la economía respira, y cuando se devuelven derechos básicos como elegir qué hacer con tu dinero, la sociedad florece. ¿No es eso lo que todos queremos? Pero claro, no todos están contentos. En Argentina también hay resistencia, sindicatos, beneficiarios del antiguo sistema, burócratas desplazados, todos aquellos que durante años vivieron del esfuerzo ajeno, hoy se sienten amenazados, organizan marchas, intentan deslegitimar el cambio, acusan a Milei de crueldad económica, pero los datos dicen otra cosa. Según la última encuesta de Jacobe y asociados, Milei mantiene una imagen positiva superior al 50%. ¿Por qué? Porque una mayoría silenciosa entendió que este es el único camino, porque saben que no hay futuro si seguimos sosteniendo un modelo que nos empobreció durante décadas. La gente está harta de financiar privilegios ajenos con sus propios sueños. Milei lo que está hablando es la verdad. Si no hay plata, ¿qué le vamos a pedir? ¿Peras al olmo? No. Pero lo que tenemos que hacer es tratar de educarnos para saber a dónde está el problema y qué es lo que hicimos en todo este tiempo, porque el pueblo dormido tampoco sirve. Desde Brasil, Lula da Silva no dudó en criticar. Lo que hace Milei es peligroso, no se puede gobernar sin sensibilidad social. Pero la pregunta es, ¿y qué sensibilidad hubo cuando los gobiernos anteriores fundieron a su pueblo con inflación, corrupción y deuda eterna? ¿Dónde estaba la sensibilidad cuando los jubilados cobraban miseria y los políticos tenían chofer, viáticos y sueldos en dólares? Milei no desprecia a los pobres, desprecia al sistema que los fabricó y lo está desmantelando pieza por pieza. Por favor, salva este país. Estamos en eso, quédate tranquilo. Por favor, tranquilo que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. En redes sociales, en universidades, en cafés, los jóvenes son protagonistas de esta revolución. Ellos entienden que lo que está en juego es su futuro. Quieren trabajar, invertir, estudiar, viajar, sin pedir permiso al Estado. Quieren que el fruto de su esfuerzo no sea devorado por una burocracia voraz. Y por eso apoyan a Milei, porque por primera vez alguien les habla con honestidad brutal y les devuelve algo que parecía perdido, el derecho a decidir sobre su propia vida. Elon Musk también lo dijo. Big fan of President Milei. He's doing a fantastic job in Argentina. The results speak for themselves. Argentina is experiencing unprecedented growth. He has inflation under control finally. He has reduced the size of government dramatically. And reducing the size of government is very important because you need to move people from low to negative productivity roles in the government sector to high productivity roles in the private sector. This is what actually results at a fundamental level in economic improvement.
If you move people from low to negative productivity roles to high productivity roles, then the output of goods and services increases and the standard of living increases. This is leaving aside, because sometimes people get caught up in they think money is real, but money is not real. Output of goods and services is real. Money is simply a representation of that. Porque incluso desde la cúpula de la innovación global se entiende que el exceso de Estado es el peor enemigo de la creatividad, del crecimiento, de la evolución. Musk apuesta por un nuevo liberalismo global y Milei es su exponente más puro en el mundo político. La alianza no es ideológica, es una coincidencia de visión. Menos trabas, más acción, menos Estado, más individuo. En su libro El camino del libertario, Milei dejó clara su filosofía. La libertad no se mendiga, se conquista. Y esa conquista no es cómoda, duele, porque hay que desarmar décadas de clientelismo, de relatos, de estructuras diseñadas para no cambiar nunca. Pero una vez que se rompe esa matriz, el aire entra, el país respira, el futuro vuelve a ser posible. Y esa posibilidad ya no es una utopía, es una opción, una elección, una decisión política y personal. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. Javier Milei dijo, no vine a ser un político más, vine a devolverles la libertad que les robaron. Y eso resume todo, porque el modelo Milei no es económico, es moral. Es una lucha entre el poder y el pueblo, entre el privilegio y el esfuerzo, entre la dependencia y la autonomía. ¿Puede este modelo aplicarse en otros países? Sí, pero hará falta algo más que un economista. Hará falta un pueblo que quiera ser libre y un líder dispuesto a enfrentarse al infierno para lograrlo. Y si todavía dudas de que algo grande está ocurriendo a nivel mundial, mira el crecimiento silencioso pero persistente de los partidos libertarios y liberales en decenas de países. No es solo Milei, no es solo Bukele. Hay un movimiento subterráneo que empieza a ganar fuerza. En Estados Unidos, el Libertarian Party es la tercera fuerza nacional y ya prepara una alianza con el nuevo partido de Elon Musk para 2028. En España, Vox desafía al sistema desde la derecha liberal, con Santiago Abascal denunciando la voracidad fiscal del Estado. En Francia, Debout la France y otros grupos promueven una reforma del estado de bienestar. En Italia, partidos como Alternativa Libertaria reclaman menos impuestos y más mercado. En Alemania, el Partido Liberal Democrático, FDP, empieza a recuperar espacio con una agenda más austera y pro-empresa. En Brasil, el Partido Novo plantea una agenda moderna, digital, eficiente y con fuerte rechazo al gasto público desmedido. Incluso en lugares impensados como Dinamarca, Finlandia, Croacia, Israel o Japón, existen partidos que defienden lo mismo que defiende Milei: bajar impuestos, reducir el Estado y devolver el poder a las personas. ¿Y sabes qué? Muchos están creciendo. Tal vez no ganen las elecciones aún, pero están ganando mentes. Porque cuando la inflación te come el sueldo, cuando el Estado te cobra por existir, cuando sentís que todo esfuerzo es en vano, entonces las ideas de la libertad empiezan a tener sentido. Lo que hasta hace poco parecía imposible, ahora es inevitable. La batalla cultural ya empezó y el mundo está empezando a elegir de qué lado quiere estar. Vos también querés un país donde el trabajo sea respetado, donde no te cobren por cada paso que das, donde puedas crecer sin pedir permiso. Entonces deja tu like, comenta qué opinas sobre el modelo Milei y suscríbete a Noticias del Nuevo Mundo. Somos millones los que queremos que esta libertad se expanda. Súmate a esta nueva generación que ya no quiere ser gobernada, quiere ser libre. Porque el cambio no empieza en las urnas, empieza en la conciencia y está ocurriendo ahora en todo el mundo.